Queridos amigos del coro, como sabéis hemos estado esta primavera cantando en una serie de iglesias, entre ellas en 4 construidas en el siglo XX con una característica en común, que en ellas han intervenido artistas con los arquitectos, pintores, escultores, maestros vidrieros, y aquí va el comentario. Pues las 4 iglesias son las siguientes. La primera de todas, y además construida la primera en el tiempo, la iglesia de Santa Teresa y San José, donde cantamos el Requiem, construida por el arquitecto Jesús Carrasco Muñoz, el menos conocido de los 3 arquitectos que han hecho estas 4 iglesias. Fisac, que es el arquitecto tanto de la iglesia de Dominicos de Alcobendas como la iglesia del Espíritu Santo, y por último la parroquia de San Fernando, que es un proyecto del arquitecto Luis Cubillo de Arteaga. La iglesia de Santa Teresa y San José, del proyecto del arquitecto Jesús Carrasco, pretende ser una especie de fortaleza medieval, está realizada en hormigón, sufrió muchos daños durante la Guerra Civil y ha sido restaurada. Desde lejos se ve una gran cúpula bizantina que apoya en un tambor con ventanas ojivales. La cúpula está revestida, tiene un revestimiento cerámico realizado por Daniel Zuloaga en brillantes colores azules, verdes, amarillos, naranjas. Daniel Zuloaga es uno de los renovadores del arte ceramista en España y, como curiosidad, fue tío del pintor Ignacio Zuloaga. Nos vamos a referir a la colaboración de los artistas en el interior de las iglesias con el proyecto del arquitecto. En este caso nos encontramos con una iglesia que su interior tiene 3 naves y una bóveda rebajada de medio cañón, y un gran retablo que es una obra de Félix Granda. Félix Granda, que fue sacerdote, escultor, pintor y orfebre, y por cierto el creador de los talleres Granda dedicados a la realización de toda clase de ornamentos religiosos y con influencias de estilos mozárabe, románico, gótico, etcétera, que realizó muchos retablos y colaboró en una serie de obras durante el siglo XX religiosas. El retablo que tenemos delante tiene 3 calles y destaca abajo una escultura en la calle central de San Juan de la Cruz y arriba una enorme escultura de más de 4 metros de Santa Teresa. Pero lo que más llama la atención en esta iglesia son unos murales realizados por Francisco Cossío, llamado por el artista Pancho Cossío. Sorprende verdaderamente la intervención de Cossío en esta iglesia. Cossío es un pintor muy representativo de las vanguardias españolas de los años 30, 40, 50, de origen cubano, pero vinculado a la ciudad de Santander, donde se instaló con su familia, tuvo estudio en Madrid, estuvo viviendo en París en torno a Picasso y toda la escuela de París y tal, pero es un pintor que trabajó por su cuenta. Es conocido a su obra por sus bodegones con unas veladuras muy características, como nevados, las marinas y el famoso retrato de su madre. Cossío no utilizaba nunca colores preparados industrialmente, sino que los elaboraba él mismo a partir de moler y cocinar sus tierras, como lo hacían de forma primitiva los pintores del siglo XVII, y eso, bueno, pues le daba una
característica muy concreta a sus cuadros, que por cierto son complicados de restaurar. ¡Wow! A mí me sorprendió muchísimo, porque no los conocía, estos espectaculares murales de Cosío para la iglesia de Santa Teresa y San José. Uno representa la apoteosis de Santa Teresa y la otra la apoteosis de la Orden del Monte Carmelo, con la misma preparación que hemos hablado de sus lienzos, esos tonos terrosos y esas veladuras en esta iglesia en ese tamaño monumental. No los conocía, impresionantes. Y bueno, por si algunos no os habíais dado cuenta, quería comentarlo en este vídeo. Miguel Fisac es una figura clave de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX y contribuyó esencialmente en la modernización de la arquitectura en España. Él era partidario de la obra de arte total. La primera parte de su biografía como arquitecto utilizó como material para sus edificios el ladrillo, que esto lo podemos ver tanto en la iglesia del Espíritu Santo como en la de los dominicos de Alcobendas, para luego abandonarlo para utilizar el hormigón pretensado, material que patentaría y que, bueno, pues los últimos edificios que construyó serían hechos con este material. Intentó colaborar siempre con artistas plásticos y su genialidad como arquitecto estaba en la organización formal del edificio, lo que requería esa colaboración con otros artistas. La iglesia de los dominicos de Alcobendas es lo que para Fisac consideraba que era la obra de arte total. Él diseñó, como otros, por cierto, arquitectos del siglo XX, aparte del edificio, hasta el más mínimo detalle del mobiliario, e hizo intervenir a otros artistas plásticos tanto en la arquitectura como en el mobiliario y objetos. Por ejemplo, José Luis Sánchez en el Lucernario, José María Labra, que realizó las vidrieras, el pintor Francisco Farreras o Wisternik, y por ejemplo el escultor Pablo Serrano, en el que vemos el llamativo crucifijo de bronce que pende sobre el altar y que tiene dos caras. El altar, por cierto, son dos sencillos bloques de granito para poder celebrar la Eucaristía mirando hacia la parte de los feligreses o la parte de los frailes, si estaban en el coro. Podemos ver en estas imágenes algunas de las obras mencionadas, como las vidrieras de José María Labra o esa imagen del Cristo de Pablo Serrano, y la colaboración de todos estos artistas en la iglesia, muy importante para los diseños, para los proyectos de Fisac. Aquí tenemos obra de tres de los artistas que colaboraron en la iglesia de los dominicos. Pablo Serrano, el primero que nos dejó, y luego José Luis Sánchez y Farreras, que han fallecido hace 2 o 3 años. Fisac solía realizar en sus edificios propuestas integrales de mobiliario y carpintería, y sería un error no mencionarlo, porque la propuesta integral para esta iglesia es una de las más espectaculares.
Todo el mobiliario de la iglesia destacó por un diseño exquisito, el cuidado de los detalles, la ergonomía, y también hay que decir que se ha conservado perfectamente hasta hoy. Hemos estado hace poco también cantando en la Iglesia del Espíritu Santo, uno de los primeros proyectos de FISAC, y se vio obligado a trabajar sobre un proyecto anterior que era el auditorio de la residencia de estudiantes. Aquí vamos a destacar en el interior, que es una sola nave, no hay, por ejemplo, ni cruz latina ni crucero, sino una sola nave inspirado en las iglesias mozárabes, y una serie de pinturas del artista Ramón Stolbiciano, unos frescos que rodean toda la iglesia con temas bíblicos que representan las virtudes teologales. También debajo de estas pinturas y detrás del altar hay un gran relieve y otros elementos como frontal de bronce dorado, la puerta del sagrario, realizados por el escultor Juan de Azuara. Otra vez aquí, el arquitecto Luis Cubillo, que trabajó en varias iglesias de la Comunidad de Madrid. El proyecto de la parroquia de San Fernando quizás es su proyecto más original, por lo menos en lo que es la planta, que tiene como una especie de añadido a la derecha que pudimos ver, y en esa cubierta que desciende bruscamente de los pies hasta el altar, creando un efecto lumínico hacia el altar muy especial. Cubillo, lo mismo que otros arquitectos, como vimos Fisac, por ejemplo, también colaboró en la iglesia para revestirla con otros artistas, como otra vez el escultor José Luis Sánchez, que realizaría el frontal del altar, el crucifijo y bastantes objetos litúrgicos. José Luis Sánchez es un escultor que podemos ver obra suya, por ejemplo, en la calle misma, en la calle José Abascal, se me ocurre ahora, según se va hacia la Castellana, a la derecha hay un frontal de José Luis Sánchez, que habremos pasado millones de veces por él. Y en cuanto a los objetos litúrgicos, en su estudio tuve ocasión de ver bastantes maquetas de estos objetos para iglesias. Y el otro artista que trabaja en esta iglesia es Arcadio Blasco, es un artista que trabaja con material cerámico esencialmente, pero que también fue un maestro vidriero. Punto final sobre el tema de cómo se han revestido algunas de las iglesias construidas en el siglo XX en las que hemos cantado recientemente, cómo han colaborado una serie de artistas con los arquitectos para crear el ambiente de religiosidad y misticismo que debe tener una iglesia. Pues gracias por escucharlo.